Porque Dios puso un estándar de santidad necesario para alcanzar la vida eterna. Y para eso dio la ley, hermanos. El único problema es que no hay nadie capaz de cumplir la ley a cabalidad, hermanos. En esta mañana es un gozo poder volvernos a encontrar nuevamente aquí para poder proclamar, para poder predicar la palabra del Señor. Tomémonos un momento para orar, por favor, para poner en manos de nuestro Padre Celestial lo que vamos a hacer. Amado Señor, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por la bendición que nos das de poder estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado. Gracias porque nos has cuidado hasta el día de hoy y gracias porque nos tienes aquí en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos de amor y misericordia encomendamos este momento, Padre. Sé tú el que nos hable, Señor. Sé tú el que hable a nuestro corazón. Sé tú, Padre, por favor, el que redarguya nuestras mentes, Señor, y que nos permita, Padre, poder absorber tu palabra, poder hacerla viva en nuestra propia carne, Señor, en nuestro propio cuerpo, Padre, en nuestra propia mente, poder absorber esa palabra y ser llenos de ella, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme, hermanos, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y vamos a estar meditando a partir del versículo 16. Mateo capítulo 19, a partir del versículo 16, por favor. Dice la palabra del Señor. Amén. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gloria sea al Señor. Hermanos, este incidente relatado en Mateo capítulo 19, a partir del versículo 16, nos ofrece una idea, hermanos, de cómo algunas personas, hermanos, que muestran gran interés en el Evangelio, pero nunca llegan a tener una relación personal, una relación de salvación con el único y verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Este joven, según lo que acabamos de leer, se alejó de nuestro Señor Jesucristo, no porque hubiera oído el mensaje equivocado, hermanos, o porque no creyera, sino simplemente porque no estuvo dispuesto a admitir su pecado y a renunciar a todo lo que tenía y a seguir a Cristo y a recibirlo como Señor de su vida. Veamos primeramente la petición que este joven le hizo a nuestro Señor. Dice el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Por el versículo 20 sabemos que este uno que vino era un joven. También sabemos, hermanos, por el versículo 22, que tenía muchas posesiones. Lucas, cuando nos habla del mismo tema, nos informa que era un principal, o sea que tenía un puesto muy importante. También nos sugiere lo extraordinario, hermanos, e inesperado que fue
que él admitiera que carecía de vida eterna y también que acudiera a nuestro Señor para encontrarla. Este hombre sabía y tenía la necesidad de vida eterna y sabía que no la poseía, hermanos. El joven buscaba la vida eterna. Y antes de cualquier cosa, yo quiero que hablemos un poquito de lo que es la vida eterna. Ya lo estudiamos hace algunas semanas, pero vida eterna, hermanos, es, para hacerlo corto, es lo contrario, hermanos, a condenación eterna. Amén. Vida eterna, hermanos, es un estado de paz, de descanso, de esperanza, de seguridad, de gozo, pero sobre todo un estado de salvación. Mateo capítulo 25, en el versículo 46, nos dice así: estos, hablando de los que no creyeron, hablando de los cabritos, dice, estos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces podemos definir, hermanos, que vida eterna se refiere a ese estado de salvación, o sea, a lo contrario de pasar una eternidad de tormento en el infierno. Amén. En la mitología griega se cuenta una historia sobre Aurora, la diosa del amanecer. Perdón. Aurora le pidió a Zeus, el dios supremo, que un hombre del que ella estaba enamorada tuviera una vida eterna. Y Zeus se lo concedió. Pero lo que se le olvidó pedirle fue de que este hombre tuviera eterna juventud. Y Zeus le concedió que este enamorado de la diosa del amanecer tuviera vida eterna y nunca murió, según la mitología griega. Pero este hombre, a medida que los años pasaban y pasaban, se envejecía más y más y más y más y se deterioraba más y más y nunca murió. Entonces, hermanos, este tipo de vida eterna no es del que se habla aquí. Amén. Estamos hablando de un estado de seguridad, de esperanza, de gozo y de salvación. Amén. Vuelvo a repetir que es todo lo contrario a la condenación eterna. O sea que vida eterna es equivalente a salvación. El joven rico no solo estaba consciente, hermanos, de su necesidad, sino que sentía profundamente una desesperación. Sentía desesperación por querer tener la vida eterna. Sin embargo, hoy en día, hermanos, hay muchas personas que admiten que saben que no tienen esa vida eterna y que conocen el término, conocen que vida eterna significa salvación, conocen que vida eterna significa lo contrario de una condenación y de un castigo y de un tormento eterno, pero no quieren venir a Cristo. Saben que no tienen vida eterna, pero no sienten ninguna necesidad y viven felices en su pecado. Saben que no viven para Dios, que viven separados de Dios, que la ira de Dios está sobre de ellos, pero no les importa. Contrario a ello, hay mucha gente como este joven rico que tienen la necesidad de la vida eterna. Al dirigirse a Jesús como maestro, este joven le reconoció como un rabino respetado, hermanos. La palabra que se usa aquí como, la palabra griega que se traduce como maestro es didáscalos. Amén. Dicho sea de paso, de ahí viene la palabra didáctica, que es una rama auxiliar de la pedagogía, es una ciencia, la ciencia de la educación. Y de ahí, de la palabra didáscalos, viene didáctica. Entonces, la palabra que se usa ahí para traducirse como maestro es didáscalos. El joven rico le dijo didáscalos a nuestro Señor, le dijo maestro.
Esto quería decir que le reconocía como un rabino, como un maestro, como una autoridad similar o más importante y más poderoso que los profetas del Antiguo Testamento. Este joven rico reconocía a nuestro Señor Jesucristo como un gran maestro, pero parece que hasta ahí nada más. A pesar de que en los otros dos evangelios sinópticos, hermanos, también se informa de que este hombre llamó bueno a nuestro Señor, no existe razón alguna para creer que este hombre reconocía a Jesucristo como el Mesías. No existe razón para que pensemos que este hombre reconocía a Jesucristo como el Hijo de Dios o que lo reconocía como a el Dios hombre mismo, a Dios encarnado. Pero evidentemente, hermanos, creyó que Jesús tenía un rango importante, que el Señor tenía un carácter rabínico, un carácter de maestro por encima de los rabinos de esa época, y por eso se acercó a él. Hermanos, este hombre reconoció que Jesús tenía una autoridad superior. Aunque no reconoció que Jesús era el Mesías, que era el Dios encarnado, este hombre había acudido a nuestro Señor para saber sobre la vida eterna y había acudido a la persona correcta, porque la Escritura nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces se apunta una buena a este joven rico, porque aunque según vemos aquí no reconocía a nuestro Señor como el Hijo de Dios, como el Dios mismo hecho carne, acudió al indicado para saber sobre lo que él quería, la vida eterna. Gloria sea al Señor. Este hombre se presentó ante la fuente correcta, hermanos. Se presentó ante la fuente correcta para saber sobre la vida eterna. Este hombre no solo se presentó ante la fuente correcta, sino que hizo la pregunta correcta: ¿qué haré para tener vida eterna? Este individuo, hermanos, había sido educado en la cultura judía, hermanos. Había sido educado para pensar que hacer cosas religiosas era la manera de ganar el favor divino. Este hombre tomaba al pie de la letra tomaba al pie de la letra lo que el Antiguo Testamento quería decir para responder esta pregunta. Y su pregunta era legítima, hermanos. Hay algo que debemos hacer con el fin de llegar a Dios. Amén. ¿Hay algo que debemos hacer para llegar a Dios? ¿Hay algo que debamos hacer? Esto me recuerda, hermanos, cuando el gentío cerca de Capernaum preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le vuelvo a preguntar: ¿hay algo que debamos hacer para acercarnos a Dios? Fíjese que esta misma pregunta que le hizo el joven rico, la hicieron allá en Capernaum. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nuestro Señor Jesucristo respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él le ha enviado. ¿Tenemos que hacer algo, hermanos, para acercarnos a Dios? Aquí la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo respondió: esta es la obra de Dios, que creáis. Entonces, para acercarnos a Dios, hermanos, nuevamente vuelve a apuntar a la sola fe. Amén. A creer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Si hubiera algo que debemos hacer, hermanos, para acercarnos a Dios, es creer en Jesucristo, es la sola fe. Y ya hemos visto, hermanos, que esta no es de nosotros, es un don de Dios. Gloria sea a Él. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la pregunta que este hombre le hizo, hermanos. Recordemos la pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo
versículos 17 al 19. Él le dijo, mire, qué extraña respuesta, la verdad. Pero a la luz de la palabra de Dios, vamos a tratar de analizar por qué el Señor responde de esta manera. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea al Señor. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es asombrosa, hermanos. Es asombrosa ante la petición de este hombre. El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Algunas sectas, hermanos, que quieren enseñar que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, que nuestro Señor Jesucristo no es igual a Dios, que nuestro Señor Jesucristo no es el Dios que encarnado, el Dios hecho hombre, y quieren desprestigiarlo y dicen que el Señor Jesucristo es solo un profeta o que es el ángel Gabriel o quién sabe qué cosa, pero niegan su deidad. Han tratado de usar este pasaje para decir, miren, ahí Jesucristo está reconociendo su inferioridad. Está reconociendo que solo Dios es bueno y que Él no es bueno. No es así, hermanos. No es así. Y ahorita lo vamos a analizar. Nuestro Señor Jesucristo quiso profundizar y quiso investigar sobre el verdadero deseo de este muchacho, de este joven. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Nuestro Señor Jesucristo le está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso crees? Los judíos sabían, hermanos, que el único bueno es Dios. Y le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso estás reconociendo? ¿Acaso me estás reconociendo como Dios mismo? El Señor está indagando en él. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso estás reconociendo que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el Dios hecho carne, que soy el Verbo encarnado? Por eso es que le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? El Señor lo está indagando, hermanos. Gloria sea al Señor. El Señor quiso profundizar, quiso investigar el estado del corazón de este individuo y probar cuál era el verdadero propósito y la verdadera motivación que este hombre tenía al acercarse a él. En vez de alegrarse, hermanos, porque el hombre parecía estar dispuesto a recibir la vida eterna, y en lugar de animarlo, hermanos, a hacer una pequeña oración, a repetir una oración de profesión de fe y orar por él, nuestro Señor Jesucristo le hizo a su vez una pregunta que fue muy desconcertante, hermanos. Mire, cualquier predicador en la actualidad se hubiera alegrado, hermanos, de ver el interés que este joven tenía por la vida eterna. Amén. Cualquiera, hermanos, se hubiera alegrado. Porque la moda, hermanos, a partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX y hasta la actualidad, es que no importa lo que la persona verdaderamente venga buscando. Lo que importa es que repita una oración, que llene una tarjeta y que comience a congregarse. Y mucho mejor si es en la iglesia donde pastoreo yo. Eso es lo que muchos pastores piensan. No importa cuál es la verdadera intención de la persona. Lo que importa es que camine por el pasillo, que venga hacia adelante, que repita una oración y que comience a congregarse donde yo pastoreo. Eso es lo ideal, hermanos. Amén. Porque, mire, hay mucha gente que tiene necesidad, hermanos, pero la verdad es que ya no se les confronta con su pecado.
Solo se les dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios vio algo bueno en ti. Qué bueno vamos a tener, hermanos. Qué de bueno vamos a tener para que Dios... Nosotros, la Escritura dice, hermanos, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Amén. La Escritura dice que el Señor está airado contra el pecador. La Escritura dice que el pecador, o sea, el incrédulo, está bajo la ira de Dios. Eso dice la Escritura, hermanos. Y no muy a menudo se le dice a la persona que se interesa en los asuntos de la vida eterna, no muy a menudo o casi nunca se le confronta con su pecado. Casi nunca se le dice, debes reconocerte pecador, debes arrepentirte de tus pecados, debes odiar el pecado. Solo se le dice, ven, acepta, recibe a Jesucristo y ya eres salvo. Amén. Pero es necesario, hermanos, que la gente sepa que tiene que ser confrontada con el pecado. Es necesario que a la gente se le diga, usted tiene que arrepentirse. El arrepentimiento, hermanos, sucede antes que el creer, tal vez segundos antes, no lo sé, pero tiene que suceder antes. Tiene que haber un sentimiento de odio hacia el pecado, hermanos. Porque la gente viene a Jesucristo, hermanos, por razones equivocadas. Tal vez vienen porque se sienten tristes, tal vez vienen porque se sienten deprimidos, tal vez vienen porque se sienten solos y necesitan pertenecer a un grupo social, necesitan pertenecer a un grupo de personas, pero no vienen pensando en abandonar y en aborrecer su pecado, y menos en arrepentirse. Y eso es lo primero que todo predicador deberíamos decirle a la gente. Debes, si quieres acercarte a Cristo, si quieres tener vida eterna, debes aborrecer tu pecado. Amén. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo no le dice de primas a primeras, bueno, pues vamos a orar y este es el plan de salvación. No, momento, dice el Señor. El Señor investiga primero. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso me reconoces como el Dios encarnado? Eso es lo que quiso decir el Señor cuando hace esta pregunta. El Señor no está negando que es bueno, no está negando su divinidad, está cuestionando las intenciones de este hombre. Las repentinas palabras del Señor, ¿por qué me llamas bueno?, revelan que Él en su divinidad sabía lo que había dentro del corazón, o sea, de la mente de este joven. Revelan que Él había leído el pensamiento de este joven. Este había preguntado de modo verbal acerca de la vida eterna y en su corazón estaba anhelando saber qué buenas obras podrían producir esa vida eterna. Mire qué equivocado estaba el joven. Él pensaba que le iban a decir, pues ya casi que la tienes, pues, por las respuestas que él da después. Sí, ya casi que, o ya tienes la vida eterna, ya no te preocupes. Recuerdo, hermanos, que cuando yo estudiaba la carrera de magisterio, hace ya casi 30 años, el secretario del colegio daba unas boletitas por las cuales cobraba 1 quetzal. Y en esas boletitas uno podía solicitar su promedio. Y ya ahí por el mes de agosto íbamos y solicitábamos las boletitas. Y en el promedio, cuando me la dieron la primera vez, me salió que yo ya no necesitaba examen final para ganar mi 4º grado de magisterio. Y me alegré tanto que casi todos los días iba con mi quetzal a solicitar otra boleta. Y yo ya sabía, pero ¿qué era lo que yo quería? Que continuamente me estuvieran diciendo,
ya no necesitas nada, ya ganaste, ya no necesitas, ya ganaste. Eso era lo que me gustaba. Y en una actitud similar vino este joven al Señor. Amén. Preguntando, ¿qué obras debo hacer? Amén. ¿Qué obras debo hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Vino como preguntando, esperando que le dijeran, ya la tienes. Porque él pensaba que la vida eterna era producida a base de guardar las buenas obras, las obras de la ley. El comentario de nuestro Señor Jesús: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Amén. Fue quizás la manera para descubrir quién creía el hombre que era Jesucristo. Se dio cuenta, hermanos, de que a quien le estaba preguntando acerca de lo que es bueno, no sabía que estaba hablando con el único que era bueno. Aquel que le estaba preguntando sobre la vida eterna, no sabía que estaba hablando con el autor de la vida eterna, con el camino a la vida eterna, con el único que puede proveer esa vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo el Señor, y al que has enviado. Este joven no sabía, hermanos, y ¿sabe por qué le digo? Debido a que el hombre no respondió. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. Este hombre no respondió. O sea, hermanos, esto nos deja por sentado de que este hombre no reconocía la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No lo reconocía como el único camino, verdad y vida para llegar al Padre, sino simplemente le reconocía como un maestro en un nivel o en un grado superior, pero solo hasta ahí. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire, algunos han usado este pasaje para decir, ya ve, ahí también dice que para la vida eterna tengo que hacer obras. Ahí el Señor está diciendo que es fe más obras. Pero el Señor no estaba diciendo eso, hermanos. El Señor seguía indagando y seguía poniendo a prueba las intenciones de este hombre. Porque el Señor conoce lo que hay en el corazón de la gente, hermanos. Y le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto era más conocido para el joven rico. Entonces el joven rico se debe haber sentido, bueno, aquí ya estamos hablando el mismo idioma. Debió haberse sentido así como me sentía yo cada vez que me iban a dar mi boletita de mis promedios. Ahorita ya me van a decir otra vez que ya gané, que ya no necesito examen final, ya me lo van a dar otra vez. Algo así debió comenzar a haberse sentido este joven, hermanos, cuando escuchó, guarda los mandamientos. Mira, hermano, a los judíos se les enseñaba durante toda su existencia, hermanos, desde niños, que la manera de entrar en la vida era a través de la obediencia de los mandamientos de Dios. Levítico capítulo 18 y versículos 5 se refiere claramente a esta verdad. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces este joven, pues él creció, hermanos, desde su niñez, él creció aprendiendo que para tener vida eterna era necesario guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley de Dios. Y eso es cierto, hermanos, eso es cierto, solo que no me mire así todavía. Es cierto, porque Dios ha puesto estándares, para eso dio la ley, porque Dios puso un estándar de santidad necesario para alcanzar la vida eterna, y para eso dio la ley, hermanos. El único problema es que no hay nadie capaz de cumplir la ley a cabalidad, hermanos.
No hay nadie capaz de cumplir toda la ley. Amén. Miren, hermanos, el Señor le dice a este joven: mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Este hombre pregunta: ¿cuáles? ¿Por qué pregunta cuáles? Si él ya lo sabía. Este hombre, al preguntar cuáles, está como preguntando así entre líneas: ay, pero si yo lo he guardado todo, ¿cuál pudo habérseme olvidado? ¿Será que se me pasó por alto alguno? Por eso es que él dice ¿cuáles? Jesús respondió, hermanos, citando 5 de los 10 mandamientos. Cuando este hombre le dice ¿cuáles mandamientos? El Señor responde: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Si quiere corroborarlo, vea después en Éxodo capítulo 20 y versículos del 12 al 16. Seguidamente el Señor agregó el segundo y más grande mandamiento de todos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, hermano, este hombre, así como no reconoció con quién era que estaba hablando, hermanos, no reconoció con quién era que hablaba, no reconoció que estaba hablando con la fuente misma de la vida eterna, tampoco vio que esos mandamientos tan conocidos y todos los demás mandatos no proporcionan la vida eterna que señalan. ¿Por qué? Porque nadie puede guardarlos, hermanos. Si una persona pudiera guardar a perfección todos los mandamientos a lo largo de toda su vida, en realidad sí tendría vida eterna a partir de hacer buenas obras de la ley. Pero el Señor le va a demostrar aquí a este hombre que es imposible salvarse por medio de cumplir las obras de justicia, por medio de cumplir las obras de la ley y por medio de cumplir las obras que usted quiera. Porque muchos tratan de hacer una diferencia. Sí, uno no puede ser salvo por las obras de la ley, pero las obras de caridad es así. No hay diferencia de obras, hermanos. No se puede alcanzar la vida eterna por medio de las obras. Porque nadie, hermanos, nadie a lo largo de toda su vida guardará a la perfección los mandamientos. Entonces aquellos que dicen, mire, ahí el Señor dijo que también para tener vida eterna hay que guardar sus mandamientos. ¿Qué fuera de nosotros si así se hubiera quedado, si así fuera, hermanos? Nadie de nosotros, hermanos, puede perfectamente a lo largo de toda su vida guardar estos mandamientos. Mire, el Señor dijo, el Señor mencionó aquellos mandamientos menos, por decirlo de alguna manera, menos imposibles, que son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No matarás. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Es cierto, este hombre pudo haber pensado, no, si yo nunca he matado a nadie. Pero ¿qué dice la Escritura? Solo con que ya odies a tu hermano. No adulterarás. Bueno, yo no he adulterado, pues no he respetado mi matrimonio. Pero ¿qué dice la Escritura? Solo con que en tu mente mires a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Mire qué difícil es. ¿Y quién podría cumplir eso, hermanos? ¿Y qué dice la Escritura sobre la ley? Si alguien, hermanos, si alguien en un solo punto de la ley falla, es culpable de haber transgredido todos los demás puntos. Mire, el Señor le puso los mandamientos menos imposibles, como le vuelvo a repetir. No dirás falso testimonio. No, pues si yo nunca he mentido. ¿Quién en esta vida nunca ha dicho una mentira, hermanos? Honrarás a tu padre y a tu madre.
¿Quién ha honrado a cabalidad a su papá y a su mamá? ¿Quién nunca se portó mal? ¿Quién nunca le faltó el respeto a su mamá y a su papá? Porque mire, hermano, si uno quiere tener vida eterna a partir de guardar esta ley, tiene que haberla guardado perfectamente durante toda su vida. Pero ahí estamos descalificados todos. En algún momento de nuestra vida le faltamos el respeto a nuestros papás. No los hemos honrado como la Escritura manda. Amén. No hurtarás. Pues si yo nunca me he robado nada. Nunca, hermanos, ¿quién en este mundo puede jactarse de que nunca se ha robado absolutamente nada? Nadie, hermanos. Cuando salimos más temprano del trabajo y nos pagan en una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a las 10 de la mañana estamos sentados sin trabajar refaccionando, nos estamos robando tiempo, porque nos pagan por ese tiempo y no lo estamos laborando. Eso es solo para ponerle un ejemplo, hermano. Es solo para ponerle un ejemplo. Cuando evitamos, hermanos, no me den factura. Si me lo da más barato, no me den factura. Estamos, hermanos, robando. Porque no estamos pagando ese impuesto. Ah, sí, pero es que eso el gobierno se lo roba. Mejor me lo robo yo. ¿Lo ve, hermano? La imposibilidad de ser salvos por medio de guardar la ley. ¿Lo ve usted? Y no digamos, hermanos, no digamos los mandamientos que se centran en la relación del ser humano con Dios. No digamos el primero y el más grande mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:38. Mira, hermano, si los mandamientos en las relaciones con el prójimo son imposibles de guardar, ahora no digamos, hermanos, los mandamientos en nuestra relación con Dios. Yo me atrevería a decir, hermanos, que no hay nadie, no hay ser humano, aparte de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que haya guardado este mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Nadie, hermanos, puede guardar ese mandamiento a cabalidad durante toda su vida. Hasta el más santo que usted quiera, hermano, hasta el más, ¿qué le puedo decir? En algún momento de su vida se ha amado más a sí mismo, ha amado más a uno de sus hijos o a sus hijos, ha amado más a su vehículo, ha amado más a su trabajo, ha amado más sus posesiones materiales, y eso es innegable. Amén. Esto prueba una vez más que es imposible salvarse guardando la ley. ¿Sí? O sea que la ley, si se pudiera guardar los mandamientos del Señor perfectamente durante toda la vida, tendríamos vida eterna. Pero esto es imposible, hermanos. Es imposible. Miremos la respuesta que este joven le dio al Señor. El joven le dijo, después de que el Señor le cita estos mandamientos: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mire pues, mire qué atrevimiento. Yo ya cumplí con todo eso. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todavía pregunta, ¿qué me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, o sea, si quieres ser salvo, si quieres ser santo, si quieres tener vida eterna, le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire, no aguantó ni el primer asalto. Ni el primer asalto soportó este muchacho. Todo eso lo he guardado, dijo.
El Señor le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor le citó, hermanos, 5 mandamientos que trataban principalmente acerca de las relaciones interpersonales, de las relaciones al prójimo, culminándolos con estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Aquel hombre se jactó de que siempre había guardado estos mandamientos. Entonces el Señor le dice, bueno, ahora me lo vas a demostrar. Si es cierto que los has guardado, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. El estilo, mira hermano, ¿quién en esta vida? Conozco mucha gente de dinero que le gusta hacer labor altruista, que le gusta donar para causas buenas, y eso está excelente, hermanos, eso está muy bien, pero nadie, hermanos, conozco que quiera que todos los pobres lleven el mismo estilo de vida que él, y que quiera a costa de eso sacrificar todo lo que tiene y entregarlo. Tal vez alguien en la historia lo pueda haber hecho, hermanos. Hubo un predicador de apellido Baldo allá en Francia. Sus seguidores les decían los valdenses. Él trató de cumplir esto y vendió todos sus bienes y los repartió y se quedó predicando, hermanos. Pero supongo, hermanos, que en algún momento de su vida le pasó por la mente, ¿qué hice? Al ver, hermanos, porque siempre vemos la respuesta de la gente, cuando uno ayuda, hermanos, si ve que la gente no responde bien y que la gente lo que hace es difamarlo a uno, calumniar, hablar cosas que no son, uno como ser humano dice, ¿para qué lo ayudé? Entonces ahí ya está pecando, hermano. Mire que es imposible, amén, es imposible cumplir a cabalidad. Entonces, hermanos, nuestro Señor expuso el fracaso de este hombre acerca de amar al prójimo como a sí mismo. Este hombre se jactaba, todo eso yo ya lo cumplí. Pero el Señor expone aquí su fracaso al decirle, vende tus posesiones y dalo a los pobres. A renglón seguido, hermanos, debía de venir a Jesús y seguirle. El Señor no significaba con ello, hermanos, que el hombre pudo haber sido salvo si hubiera accedido a despojarse de todos sus bienes y darlo a los pobres. No, hermanos, el Señor no se refería a eso. Porque solo hay un camino para ser salvos, y eso es la fe en el Señor. Este hombre vino a Jesús jactándose de que ya había cumplido con todo eso. Vimos al principio que nuestro Señor le cuestiona, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? ¿Acaso estás reconociéndome como Dios mismo? Y el hombre no respondió nada. Primera mala. Y aquí, hermanos, queda expuesto su fracaso. Este hombre, hermanos, si verdaderamente hubiera querido tener la vida eterna, él tenía que haber dicho ante la demanda del Señor, vende tus posesiones y dalo a los pobres. Este hombre debió haber dicho, Señor, si esto es lo necesario, entonces soy pecador. No me puedo salvar a mí mismo por mis propios esfuerzos. Yo no puedo, Señor, no puedo hacer eso. No puedo cumplir a cabalidad con tus mandamientos. Por ello te pido que me salves por tu gracia. Esto le hubiera dado vida eterna a este hombre. Esto es lo que le hubiera salvado si él hubiese respondido, hermanos, de esta manera al Señor. En lugar de eso, dice la Escritura, que se fue triste. Ese día se enteró de que todo lo que había hecho supuestamente para tener la vida eterna no le había servido para nada. Sin embargo, se negó a reconocer su bancarrota espiritual. Como lo dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu.
Este hombre mejor lo que hizo fue marcharse, negándose así a reconocer su pobreza espiritual, hermanos. Una de las mayores maldiciones del pecado, hermanos, es la ceguera espiritual y moral que produce en el ser humano. No parecía, hermanos, requerir revelación especial de Dios para los hombres, para darse cuenta, hermanos, que hasta los mandatos menos imposibles, hermanos, que se refieren a una relación entre el prójimo, son imposibles de guardar a la perfección. No se necesita, hermanos, que el Señor se nos aparezca y nos diga: no vas a poder guardar mis mandamientos al pie de la letra, no vas a lograr ser salvo si quieres ser salvo por medio de tus obras. No necesitamos eso porque es obvio. ¿Qué persona, hermanos, en este mundo hay que sea realmente sincera y que pueda afirmar que nunca ha dicho una mentira, hermanos? Nadie. No hay una sola persona en este mundo que nos pueda decir que nunca codició algo que le pertenece a alguien más, o que pueda decirnos que siempre trató a sus padres con respeto, o que pueda decirnos, hermanos, que siempre ha amado a su prójimo como se ama a ella misma. No hay, hermanos, quien, hasta el más santo, hasta el que usted se quiera imaginar más, qué sé yo, el más santo, ¿quién le podría decir? Hasta el apóstol Pablo. Él mismo decía: el pecado mora en mí, lo que no quiero hacer, eso hago, decía. Él tenía esa lucha. Amén. Ahora no digamos nosotros, hermanos. Sin embargo, hermanos, una de las principales estrategias de Satanás es hacerle creer a los pecadores, hermanos, que su pecado puede ser mitigado, puede ser perdonado o puede ser cubierto por medio de sus buenas obras. Amén. Esa es una de las estrategias más usadas por Satanás. Es una de las que más le funciona, hermanos. Es una de las más eficaces para él. Y para producir este autoengaño, hermanos, a granel surgen las religiones hechas por el hombre, que enseñan que el hombre puede ser salvo por medio de las obras que haga, por medio de cumplir los mandamientos, como lo dice el judaísmo, o por medio de las obras de caridad, como lo dice el catolicismo romano. Es imposible. Mire, algo que me llama la atención, hermanos, y ya para ir terminando. Después de esto, de que dice que este joven se fue triste, este joven se marchó porque tenía muchas posesiones, dice la Biblia. Después de esto, el Señor da una enseñanza acerca de lo difícil que es para un rico, hermanos, entrar al reino de los cielos. Pero mire, cuando estudio esto, trato de ponerme en el lugar de los discípulos. Trato de pensar como pensarían ellos al ver todo esto, este diálogo de nuestro Señor con este joven rico, ¿verdad? Escuchando con atención. Mire, me llama mucho la atención la conclusión de esta enseñanza en el versículo 25. Dice así: sus discípulos, oyendo esto, o sea, habiendo escuchado toda la plática, toda la enseñanza, mire, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ellos entendieron, hermanos, ellos entendieron. ¿Quién va a poder ser salvo entonces? Si nadie puede cumplir a cabalidad al 100% durante toda su vida con los mandamientos, entonces ¿quién podrá ser salvo? Preguntan los discípulos. Y aquí es el clímax, hermanos, de este mensaje, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres es imposible. Pero aquí viene lo maravilloso. Lo que es imposible para Dios
lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor les está diciendo, para el hombre es imposible salvarse por sí mismo por medio de sus buenas obras, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Pablo lo explica de esta manera. ¿Y quién por la ley, dice, podrá ser salvo? Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, así lo dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, es necesario que le digamos al Señor, para mí es imposible salvarme. Para mí es imposible. Es indispensable que le digamos al Señor, Señor, aborrezco mi pecado, pero me es imposible dejarlo. Me es imposible dejar de pecar, aunque debemos luchar con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué nos responde el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria a Él, hermanos. Gloria a Dios. Terminamos con esto. Es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Si alguien pudiera guardar esa ley a perfección, podría tener vida eterna. Por eso fue necesario que el justo padeciera por los injustos. El único que pudo guardar esa ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, hermanos, que Él, el que no conoció pecado, se hizo pecado, para que nosotros fuéramos tratados por el Padre como Él lo merece. Y esta es la obra de Dios, dice, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a despedir esta transmisión agradeciendo a los hermanos que han estado presencialmente con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, qué gozo verlos. Y también agradeciendo a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos.